Hoy os traemos un especial único, una recopilación de 4 historias reales que han dejado una huella imborrable en quienes los vivieron. Durante los próximos 60 minutos os sumergiréis en una oscuridad que no conoce explicación ni descanso. Relatos basados en hechos reales, testimonios estremecedores, enigmas que han desafiado a la ciencia y al tiempo. Una habitación de hotel donde ocurrió lo imposible. Un puente escocés que arrastra vidas al vacío. Una joven poseída por algo que nadie ha podido explicar. Y una sombra infantil que visita cada noche a quienes no creen en ella. Prepárate, acomódate, y si puedes, no mires atrás. Comenzamos con la primera historia. Hola, soñadores. Estamos aquí para acompañaros con una historia que comenzó en una fría mañana de enero de 1935, en un elegante hotel de Kansas City, y terminó con una muerte sin explicación, una identidad falsa y un silencio que aún hoy hiela la sangre. Hoy nos adentramos en los secretos de la habitación 1046 del Hotel President. Eso sí, nos encantaría conocerlos un poco más. Así que si quieren, cuéntenos desde dónde nos escuchan. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse ninguna aventura en las sombras. Ahora, prepárense, que la historia está a punto de comenzar. El 2 de enero de 1935, un hombre llegó al Hotel President. Era alto, de unos 25 a 30 años, cabello oscuro y bien vestido. Sin embargo, había algo extraño en su manera de comportarse. Pidió una habitación interior, sin ventanas al exterior, la número 1046. Se registró con un nombre falso, Roland T. Owen, proveniente de Los Ángeles. Lo curioso es que solo llevaba consigo un peine, un cepillo de dientes y pasta de afeitar. Nada más. No tenía maletas ni ropa extra. Parecía que no pensaba quedarse mucho tiempo. Sin embargo, solicitó que le asignaran esa habitación por varios días. La recepcionista notó que su voz era baja, casi un susurro, y que miraba a su alrededor con desconfianza, como si temiera que alguien le estuviera siguiendo. No parecía un turista ni un hombre de negocios. Era algo diferente. Durante los días siguientes, la mucama Mary Soptic fue testigo de escenas que nunca olvidaría. Cada vez que entraba a limpiar, la habitación 1046 estaba sumida en la penumbra. Roland nunca encendía las luces principales. Solo una lámpara de escritorio alumbraba la estancia, con un brillo tenue que apenas tocaba las paredes. Su comportamiento era muy raro. En una ocasión, le pidió que no cerrara la puerta al salir, porque esperaba a alguien. En otra, le hizo señas para que no hablara mientras estaba al teléfono. Parecía hablar con alguien al otro lado, aunque su tono no era normal. Murmuraba frases extrañas como: no quiero comer nada. Solo espera allí, no tardes. Pero nadie parecía llegar. Nadie lo visitaba, o al menos no se veía entrar a nadie. La madrugada del 4 de enero, Jean Owen, una huésped que se alojaba en una habitación cercana, fue despertada por un estruendo. Escuchó gritos, golpes, como si alguien peleara o fuera arrojado contra una superficie. Los ruidos eran intensos, y luego, de pronto, cesaron. Más tarde, otro empleado del hotel, el ascensorista Randolph Probst, afirmó haber visto a un hombre nervioso que subía y bajaba en el ascensor durante la madrugada, vestido con un abrigo largo. No recordaba haberlo visto antes, pero el hombre evitaba contacto visual, no respondió a su saludo y desapareció antes del amanecer. Nadie llamó a la policía. En ese entonces, no era raro que los hoteles guardaran silencio ante incidentes extraños, pero la tensión flotaba en el aire.
A las 10:30 de la mañana del 4 de enero, el botones Harold Pike fue enviado a revisar la habitación 1046. El teléfono llevaba desconectado desde la madrugada y nadie respondía a las llamadas. Usó la llave maestra y al abrir la puerta, encontró una escena sacada de una pesadilla. Roland estaba desnudo, atado con cuerdas a una silla. Sangre en las paredes, sangre en el techo, las sábanas empapadas. Tenía heridas de arma blanca en el pecho, un pulmón colapsado, su cráneo fracturado, el cuello amoratado por una cuerda, y sin embargo, aún respiraba. Llamaron a la policía y una ambulancia. Antes de perder el conocimiento, uno de los agentes le preguntó: ¿quién le hizo esto? Él, con voz débil, murmuró: nadie, me caí contra la bañera. Fue la última mentira y la última cosa que dijo. La policía pronto descubrió que Roland T. Owen no existía. No había registros de él en Los Ángeles. Las huellas digitales no coincidían con ningún archivo criminal, pero despertaron una sospecha. Semanas después, se logró identificarlo como Artemus Ogletree, un joven originario de Birmingham, Alabama. Su madre había recibido cartas de él después de su desaparición, pero eran cartas mecanografiadas, y Artemus no sabía escribir a máquina. Además, el lenguaje era formal, impersonal, como si alguien más escribiera en su nombre. La firma era suya, pero todo lo demás, no. ¿Quién las había enviado? ¿Por qué tratar de encubrir su desaparición? Artemus fue enterrado de forma silenciosa y sin ceremonia, pero poco antes del funeral, una floristería local recibió un pedido anónimo, un ramo de rosas para su tumba. Junto al ramo, una tarjeta que decía: Amor eterno, Luis. ¿Quién era Luis? Nadie lo sabía. No había registros de alguien con ese nombre vinculado a Artemus. Y nadie se presentó en el entierro, salvo los encargados de organizarlo. La policía intentó rastrear la llamada que ordenó las flores. Venía de fuera del estado. La voz al teléfono sonaba nerviosa, casi temblorosa, pero no dejó pistas. Alguien estaba pagando por su entierro, alguien que quería que Artemus descansara o que el caso se olvidara. Con el paso de los años, la habitación 1046 fue cerrada al público. El Hotel President cambió de nombre, fue renovado, pero algo permaneció. Empleados de mantenimiento afirmaron escuchar pasos dentro de la habitación clausurada. Ruidos inexplicables, voces susurrantes cuando el piso estaba vacío. Un huésped, alojado años después en la habitación renumerada, despertó gritando. Dijo haber visto a un hombre con el rostro cubierto de sangre, atado a una silla. Y no volvió jamás. Nadie pudo probar nada. Pero el miedo se quedó. Hoy, la habitación 1046 es una leyenda. Una historia que aún estremece. ¿Fue un crimen pasional? ¿Una venganza? ¿O algo peor? Lo cierto es que el misterio persiste. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Quién podría haber estado involucrado? ¿Qué motivaciones podrían haber llevado a este trágico evento? Algunas de las preguntas que siguen sin respuesta son: ¿quién era realmente Artemus? ¿Qué lo llevó a registrarse en el hotel con un nombre falso? ¿Quién envió dinero para el funeral y el ramo de rosas? ¿Qué secretos escondía Ogletree? Les invitamos a reflexionar sobre estas preguntas y compartir sus teorías. ¿Qué creen que sucedió en la habitación 1046? Nos vamos a Escocia, a una colina cubierta de niebla, a un puente de piedra aparentemente normal y a una mujer vestida de blanco. Prepárate, porque esta historia ya ha comenzado. Nos adentramos en los secretos de la dama de blanco del puente Overton.
En las colinas verdes y brumosas de Dumbarton, Escocia, se alza el puente Overtoun, construido en 1895 sobre un barranco profundo. Pero hay algo que la historia oficial no cuenta. Antes de que el puente existiera, ese barranco profundo y sus alrededores eran conocidos por los lugareños como un sitio maldito. Se decía que en ese valle, siglos atrás, una joven madre perdió a su hijo de manera brutal y que su alma quedó atrapada, condenada a vagar eternamente. Algunos afirmaban que fue un accidente. Otros hablaban de fuerzas oscuras que habitan en lo profundo. Hay quienes incluso decían que alguien lo empujó, pero nunca se supo la verdad. Lo único seguro es que el cuerpo del niño apareció destrozado al pie del barranco, y la madre, consumida por el dolor, jamás volvió a ser la misma. La historia se vuelve más siniestra aún. Pocos días después, incapaz de soportar la pérdida, la madre caminó hasta el borde del precipicio y se arrojó al vacío, sin gritos, sin testigos. Solo la niebla fue su compañía. Desde lejos parece un lugar tranquilo, incluso pintoresco, pero los lugareños lo llaman el puente del suicidio canino. A partir de ahí surgió la leyenda. La Dama de Blanco, una figura etérea, vestida con un largo vestido blanco, manchado, que aparece en las noches más oscuras, vagando sin descanso, con un llanto desgarrador que se escucha entre el viento. Desde mediados del siglo XX comenzaron a reportarse sucesos inexplicables. Perros que acompañaban a sus dueños en paseos por el puente empezaron a comportarse de manera extraña. Gruñían hacia la nada, se erizaban y de repente se lanzaban al vacío. Uno tras otro, decenas de perros murieron de la misma forma. Algunos cayeron con una violencia que sus cuerpos quedaron destrozados al pie del barranco. Lo más extraño era que todos parecían dirigirse al mismo punto, justo en el centro del puente. Los dueños, aterrados y desconcertados, no encontraban explicación. Algunos intentaron sostener a sus perros, pero la fuerza con la que se lanzaban parecía sobrenatural. Los testimonios de quienes estuvieron presentes son estremecedores. Una mujer relató cómo su perro, antes de lanzarse, se volvió rígido. Miró fijamente a un rincón del puente, gruñó y saltó. Yo no vi nada, pero él sí. Parecía que alguien o algo invisible lo llamaba, dijo con voz temblorosa. Otro testigo aseguró que justo antes del salto, el aire se volvió helado y un llanto agonizante resonó en la niebla que cubría el barranco. Algunos vecinos hablan de una presencia que acecha en las noches, una sombra blanca que se mueve lentamente, con pasos que no hacen ruido, pero que pesan como una condena. Un hombre, un cazador local, contó que una vez, mientras cruzaba el puente de noche, sintió una mano fría y huesuda rozar su hombro. Cuando se giró no había nadie, pero vio una figura blanca que desapareció en la oscuridad. La Dama de Blanco no es solo una historia para asustar a los niños. Muchos creen que es una presencia real, una alma torturada que busca venganza o que llora por su hijo perdido. Se dice que su espíritu es capaz de afectar a los perros porque tienen un sentido que nosotros no poseemos, una conexión con el más allá. Los perros, al sentir esa presencia, actúan con desesperación, como si quisieran huir o seguir a la Dama de Blanco hacia la muerte. Los que han intentado filmar o fotografiar la Dama de Blanco han terminado con imágenes borrosas o sonidos extraños grabados en sus dispositivos. Algunos han experimentado ataques físicos, arañazos invisibles, presencias que los paralizan o susurros que helavan la sangre. Intentos de explicación científica han fracasado. Los estudios de comportamiento animal no logran entender por qué solo en ese lugar y solo ciertas razas de perros saltan.
Algunos expertos sugieren que podría tratarse de sonidos ultrasónicos que afectan el oído de los perros y les producen pánico. Pero nadie ha detectado esas ondas de forma concluyente. Otros creen que anomalías electromagnéticas podrían alterar la percepción, pero tampoco se ha confirmado. Ninguna explicación lógica se sostiene ante la precisión macabra de los hechos. ¿Y si todo fuera una mezcla de maldición, dolor atrapado y algo que no podemos comprender? ¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca el mundo real? No es solo el salto de los perros lo que aterroriza. Quienes se han quedado cerca del puente a altas horas cuentan que el frío se hace insoportable, que la neblina se espesa y que los susurros se convierten en gritos. Algunos hablan de sentir que alguien les sigue, pero cuando miran atrás no hay nada. Otros aseguran que las sombras se mueven por sí solas, que luces fantasmales aparecen y desaparecen, y que el llanto de un niño se mezcla con el viento. A pesar del paso del tiempo, los incidentes no han cesado. Hace pocos años, un turista que caminaba con su perro se llevó el peor susto de su vida cuando el animal intentó saltar sin motivo. Él apenas pudo sujetarlo, pero quedó marcado para siempre. Otra visitante extranjera afirmó que vio a una mujer parada al borde del puente, vestida de blanco, sosteniendo un bulto. Cuando intentó acercarse, desapareció ante sus ojos. ¿Era el bulto un niño? ¿Su hijo perdido? ¿El mismo por el cual vaga desde hace siglos? El lugar se ha convertido en un imán para curiosos y cazadores de fenómenos paranormales, quienes buscan captar una prueba de la Dama de Blanco. Pero no todos regresan igual. Algunos terminan traumatizados, incapaces de hablar del horror que vivieron. La Dama de Blanco del puente Obertun es uno de esos enigmas que desafían la comprensión. Es un lugar donde la frontera entre la realidad y lo sobrenatural se juntan. ¿Quién era realmente la Dama de Blanco? ¿Fue una madre asesinada? ¿Una víctima de una traición? ¿Qué busca? ¿Venganza o justicia? ¿Qué significa su presencia? ¿Es un aviso o una advertencia? ¿Es posible que una alma atormentada se haya quedado atrapada en un ciclo eterno de dolor? ¿Y si lo único que quiere es que alguien escuche su historia? ¿Qué teoría crees que explica mejor lo que ocurre en el puente Obertun? Nos trasladamos a un barrio portuario, donde una joven llamada Clarita Villanueva vivió una experiencia que desconcertó a médicos, autoridades y a todos los que la rodeaban. Su historia desafía la realidad y lo que acecha en la oscuridad. No puedo verlos, pero sé que están aquí. Me muerden, me tocan y se ríen. Prepárate, porque esta historia ya ha comenzado. Hoy nos adentramos en los misterios de Clarita Villanueva, la chica marcada por fuerzas que nadie pudo explicar. Mayo de 1953. La ciudad de Manila aún no había terminado de enterrar a sus muertos. Las calles olían a humo seco, a barro fermentado y a miseria. Las ruinas de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial permanecían en pie, como esqueletos oxidados, recordando que el dolor no se borra con los años, solo se transforma. Entre edificios destrozados y callejones que susurraban en voz baja, Clarita Villanueva, una adolescente de apenas 17 años, deambulaba sola como un espectro entre las sombras del barrio portuario. Era pequeña, con el rostro moreno cubierto por una capa de mugre y ojos grandes, demasiado grandes, como si estuvieran hechos para mirar lo que otros no pueden. Iba descalza, con un vestido deshilachado que alguna vez fue blanco. Nadie sabía bien de dónde venía ni hacia dónde iba. Lo único claro
era que ya no tenía a nadie. Su madre, una espiritista conocida en ciertos círculos por invocar entidades para quienes podían pagar, había muerto hacía ya varios años, dejando a Clarita a merced de la ciudad y sus demonios. Esa noche, la humedad empapaba el aire con una densidad que costaba respirar. Los perros callejeros ladraban sin cesar, como si respondieran a un eco que solo ellos oían. Clarita caminaba en círculos entre los muelles oxidados, murmurando palabras ininteligibles, como si repitiera una oración que nadie le había enseñado. Una anciana que vendía frutas la vio desde lejos y, según declaró después, escuchó cómo Clarita se reía con la voz de una vieja, como si esa risa le saliera de otro cuerpo. «Esa niña está maldita. Tiene la voz de los muertos». Un agente encubierto la observaba desde hacía rato. Manila estaba plagada de niñas perdidas, y las autoridades, tan corruptas como los callejones que patrullaban, solían cerrar los ojos. Pero aquella noche algo en el comportamiento de Clarita llamó la atención. Hablaba sola. No en tagalo, ni en inglés, ni en español. Era otra lengua. Una mezcla de sonidos que le erizó el vello a la gente, incluso antes de acercarse. Clarita parecía mirar al cielo, pero no con esperanza. Lo miraba con odio, y a veces lo insultaba. Fue detenida sin mayor explicación. El informe, frío como la celda que la esperaba, decía: detenida por vagancia y prostitución. Pero todos sabían que no fue por eso. La arrestaron porque algo en ella no estaba bien. Porque esa noche, cuando la mirabas por más de unos segundos, sentías que algo te miraba desde adentro de sus ojos. El oficial intentó interrogarla mientras la llevaban en el jeep destartalado. Clarita no respondió, solo sonrió. Una sonrisa torcida, infantil y podrida a la vez. Luego empezó a murmurar de nuevo. El idioma extraño, las palabras que ningún lingüista supo traducir después. El agente se apartó instintivamente, como si aquellas palabras pudieran pegarse a la piel. Al llegar a la prisión de Old Bilibid, el guardia de turno, un veterano que había visto morir a hombres a sangre fría, frunció el ceño al verla. No por su aspecto, sino por algo más primitivo, casi animal, un escalofrío, como si una ráfaga helada lo hubiese atravesado. «¿Nombre?», preguntó sin mirar directamente. «Clarita», dijo la chica, y luego murmuró otra frase que no tenía sentido. «Pero ellos me llaman de otro modo». «¿Quiénes?». Ella alzó la vista. Una mirada vacía, pero con un destello apenas perceptible, como de burla. «Ya vienen». Nadie entendió qué quiso decir. Pero esa misma noche, las luces de la prisión parpadearon 3 veces. Un reo se ahorcó en su celda sin dejar nota. Y un guardia veterano pidió el traslado al día siguiente, diciendo que la niña rezaba al revés, con los ojos cerrados. Lo que aún nadie sabía es que Clarita no estaba sola. Nunca lo había estado. La prisión de Old Bilibid no era simplemente un recinto penitenciario. Era un mausoleo del pasado colonial, un caserón con los huesos viejos de la dominación española y las grietas recientes de la guerra. Sus pasillos eran húmedos, infestados de ratas, con techos tan bajos que susurraban a los que dormían debajo. En aquel lugar no reinaba la justicia, reinaba el olvido. El aire sabía a óxido, a orina seca y a miedo acumulado. Allí, entre gritos de mujeres rotas por la vida, Clarita Villanueva fue colocada en una celda distinta a las demás. No era una celda de privilegio. Era un rincón apartado, con barrotes viejos, sin compañera alguna. Un aislamiento que nadie pidió, pero que todos aceptaron sin preguntas. Los primeros días fueron extraños. Clarita apenas hablaba.
Observaba el techo como si esperara algo que solo ella podía ver. Dormía con los ojos entreabiertos, murmurando frases en idiomas desconocidos. A veces reía, a veces lloraba, y a veces simplemente callaba de golpe, como si hubiese oído una orden. No pasó una semana cuando comenzaron los gritos. Gritos tan agudos que partían la noche en dos. Gritos que no eran solo de miedo, eran de dolor real. Las linternas del módulo cercano empezaron a golpear las paredes, implorando a los guardias que hicieran algo. Algunas lloraban de puro pánico. Decían que escuchaban a Clarita hablando con otra voz, más grave, más antigua, una voz que no podía salir de un cuerpo adolescente. «No, no me toques, aléjate de mí, no me muerdas». Esas frases se repetían entre chillidos y crujidos. Cuando los guardias encontraron a Clarita tirada en el suelo, temblando. Sus uñas estaban desgastadas hasta sangrar, los ojos desorbitados. Pero lo que más les helaba la sangre eran las marcas. Arañazos cruzaban sus brazos, el cuello, la espalda. Pero no eran superficiales. Estaban profundas, irregulares, como si unas garras invisibles se hubiesen hundido en su piel. Lo peor eran las mordidas, huellas perfectas, con líneas de saliva ajena, mordidas frescas, dentelladas de algo vivo. La piel estaba rota, las heridas aún húmedas. Los bordes de carne desgarrada palpitaban, como si hubiesen sido hechas segundos antes. Pero en esa celda no había nadie más. El médico de la prisión fue llamado de inmediato. Un hombre escéptico, de rostro arrugado y voz ronca. La examinó bajo luz amarilla, con un estetoscopio viejo colgando como una soga. «No hay signos de autolesión», dijo en voz baja, mirando su bloc de notas con una mano temblorosa. «Estas heridas no parecen hechas por ella misma. Son dentaduras, humanas. ¿Está diciendo que alguien entró y la mordió? No. Lo extraño es que hay marcas en lugares imposibles de alcanzar. Espalda baja, omóplatos, incluso detrás de las orejas. Tendría que tener la columna de un contorsionista y...» Hizo una pausa. «Y no hay señal de entrada forzada». Se redactó un informe. Se archivó, como tantos otros en el sistema penitenciario filipino. Pero los rumores volaban más rápido que el papel. La historia llegó al despacho del alcalde de Manila, Arsenio Lacson, un político duro, conocido por su carácter impulsivo y por no creer en supersticiones de campesinos. Cuando escuchó que una adolescente detenida por vagancia estaba siendo mordida por espíritus, no se rió. Pidió verla personalmente. La visita fue discreta. Lacson llegó a la prisión al amanecer, acompañado solo por un asistente y 2 agentes de confianza. Clarita estaba en su celda, sentada en un rincón, los ojos clavados en una grieta del techo. Cuando el alcalde entró, ella levantó la mirada lentamente y le sonrió. Pero no fue una sonrisa humana. Fue una mueca de algo que estaba disfrutando el momento. Sus pupilas parecían más oscuras que el resto del ojo, como si se tragaran la luz. «Hola, Arsenio», susurró. Nadie le había dicho su nombre. El alcalde retrocedió un paso involuntariamente. La habitación pareció volverse más fría. Un zumbido agudo comenzó a sonar en sus oídos, como si el aire se comprimiera. Clarita cerró los ojos y comenzó a sacudirse. El temblor se volvió espasmo. El espasmo se volvió convulsión. Y de su boca salió un chillido, pero no con su voz. Era una voz masculina, grave, seca, de ultratumba. «Somos muchos. Ella es nuestra. Ella me dejó entrar cuando su madre murió». El cuerpo de Clarita se levantó del suelo varios centímetros, rígido, como una tabla. Sus ojos se voltearon completamente hacia atrás. Las luces parpadearon 3 veces. El asistente del alcalde vomitó. Uno de los agentes huyó del lugar. Arsenio Lacson, pálido como un cadáver,
Salió sin decir una sola palabra. Desde aquel día dejó de burlarse de los rumores. Y Clarita simplemente se recostó de nuevo, sonriendo al techo. Alguien le susurraba desde las sombras. Y ella escuchaba con atención. El sol caía a plomo sobre Manila, aquel mediodía abrasador de junio. El aire era espeso, denso, como si incluso la ciudad se negara a respirar. En el interior de la prisión de Old Bilibid, un grupo inusual de visitantes caminaba en silencio por los pasillos. El alcalde Arsenio Lacson, varios reporteros de los diarios más influyentes de Filipinas, médicos, funcionarios del Ministerio del Interior, y al frente el doctor Mariano Lara, patólogo forense del Estado. Los guardias los guiaron hasta la celda más apartada. Allí estaba Clarita, encogida en un rincón, envuelta en una manta gris sucia por el tiempo. Su rostro parecía tranquilo por primera vez en días. Tenía los ojos entrecerrados y un ligero temblor en las manos que no cesaba. «¿Clarita?», dijo el alcalde, su voz firme, aunque traicionada por un leve temblor. «¿Sabes quién soy?». La joven lo miró. Durante un segundo, su rostro se mantuvo inexpresivo. Luego sonrió. Una sonrisa larga, torcida, que no era de una adolescente. No, aquello parecía otra cosa, como si alguien más usara su rostro. «Ellos vendrán. Ellos saben que estás aquí», dijo con voz ronca, impropia de su edad, y volvió a mirar al vacío. Los murmullos se multiplicaron entre los presentes. El doctor Lara se acercó con cautela. Lacson permanecía inmóvil, los puños apretados. Clarita se agitó, como si algo invisible le susurrara al oído. Empezó a jadear. Y entonces sucedió. Con un grito seco, como arrancado de las entrañas, la joven arqueó la espalda y sus ojos se volvieron completamente blancos. No había pupilas, no había iris, solo un blanco lechoso, brillando bajo la tenue luz de la celda. Su cuerpo comenzó a sacudirse violentamente. Todos dieron un paso atrás. «No, no, no me toques, aléjate», gritaba mientras sus brazos parecían forcejear con una fuerza invisible. Y ante los ojos incrédulos de los presentes, una marca se abrió en su piel. Una mordida, profunda, en la cara interna del brazo derecho. La carne se hundió. La sangre brotó con lentitud, espesa. El contorno de los dientes era nítido. Nadie estaba cerca de ella. Nadie la había tocado. La celda quedó en absoluto silencio, salvo por los sollozos ahogados de Clarita, quien murmuraba en un idioma que ningún experto reconocería. El doctor Lara, con los labios tensos, se acercó. Examinó la herida con sus propios guantes. En su libreta anotó con pulso tenso: «Las marcas dentales tienen forma humana, profundidad coherente con presión mandibular adulta, ángulos normales, presencia de saliva. El sangrado es fresco, no hay restos de uñas ni signos de autolesión. La paciente no se provocó esto. Estas marcas no son fabricadas, son humanas, pero imposibles». Lacson, pálido, no pudo decir una palabra. Años después, en entrevistas, confesaría que fue el día más aterrador de su vida. Que algo invisible mordiera a una persona frente a él, sin intervención física, escapaba a todo marco racional. Ese día, el político escéptico salió de la prisión convertido en creyente de lo sobrenatural. La prensa lo publicó, pero con cautela. Titulares como «El caso de la joven poseída de Bilibid» empezaron a circular. Algunos lo llamaron fraude, otros histeria colectiva. Pero los informes oficiales del doctor Lara, los testimonios de Lacson y de más de 20 testigos nunca pudieron ser desmentidos. Clarita, entre tanto, seguía siendo visitada cada noche por algo que nadie podía ver, salvo por las marcas que dejaba. Y nadie, ni siquiera el alcalde, se atrevió a dormir bien esa noche. Con los días,
el fenómeno dejó de ser solo físico. Las heridas ya no eran lo más aterrador. Era lo que Clarita decía ver, lo que afirmaba que compartía la celda con ella. Sentada en la esquina más oscura, con las rodillas pegadas al pecho, sus ojos vagaban por el techo, como si alguien o algo colgara de él. Está aquí, el grande. Me observa mientras duermo. Tiene los dientes como cuchillos, largos como mis piernas. Clarita hablaba de dos entidades, y lo hacía con una precisión que helaba la sangre. El primero, decía, era un ser enorme, negro como la brea, peludo, desfigurado. Sus colmillos rozaban sus tobillos cuando se le acercaba. Caminaba erguido, pero encorvado. Olía a carne podrida y humo. Su voz no era un gruñido, era un eco, un temblor que retumbaba en los huesos. El segundo era más pequeño, pero más cruel. Tenía garras delgadas, como agujas de hueso, ojos rojos, brillantes, y una risa aguda que solo Clarita parecía escuchar. Se le subía por la espalda, le lamía el cuello, le murmuraba obscenidades y mordía, siempre mordía. Ese es The Thing, eso que vive en la oscuridad y quiere entrar en todos ustedes también, decía en voz baja, como un secreto que podría maldecir. Los doctores intentaron sedarla. Dobles dosis de tranquilizantes, inyecciones nocturnas. Nada parecía calmarla. A veces ni siquiera le hacían efecto. Su cuerpo permanecía rígido, con los ojos abiertos de par en par, mientras murmuraba en idiomas que ningún lingüista pudo identificar. El personal penitenciario, al principio escéptico, comenzó a estresarse. Los guardias evitaban pasar cerca de su celda. Pedían cambio de turno. Algunos dijeron que sentían frío al acercarse. Otros afirmaban que las luces parpadeaban sin motivo. Incluso hubo quien dijo que la sombra de Clarita, reflejada en la pared, a veces parecía tener cuernos. Una enfermera, joven, devota, abandonó su puesto tras una semana. Salió temblando, sin recoger sus pertenencias. Dijo que durante la noche escuchó su propio nombre susurrado al oído, y cuando miró el espejo del baño, vio detrás de ella una silueta con ojos rojos. El cristal se resquebrajó al instante. Clarita ya no dormía, solo reía, y su risa no era de niña, era vieja, hueca, como una risa que no pertenecía a este mundo. Los psiquiatras no encontraban explicación. No había antecedentes médicos. No había histeria inducida ni esquizofrenia diagnosticable. Y sin embargo, la prisión entera parecía infectada por algo que nadie podía ver. Pero todos sentían. Los demonios tenían nombre. Y Clarita ya no estaba sola. El eco del caso Clarita ya había traspasado las paredes de Old Bilibid y las fronteras de Filipinas. La prensa internacional hablaba de la joven poseída, de mordidas invisibles, de un horror que la ciencia no lograba explicar. Fue entonces cuando un nombre emergió de entre todos los que afirmaban tener respuestas. Lester Sumrall. Sumrall era un misionero evangélico estadounidense. Había llegado a Manila con la intención de predicar, pero cuando oyó hablar del caso de Clarita, supo, o creyó, que su presencia allí no era casual. Solicitó ver a la joven. Las autoridades escépticas y desesperadas accedieron. Nadie más parecía tener control sobre lo que ocurría. El primer día, Sumrall se presentó con una Biblia desgastada entre las manos. Clarita, al verlo entrar, lanzó una carcajada profunda y grave que no parecía humana. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, los ojos en blanco, la boca abierta, como si quisiera tragarlo entero. «No eres bienvenido aquí, pastor», dijo con una voz que retumbó en las paredes. «Ella es nuestra». Durante horas, Sumrall oró en voz alta. Leyó pasajes bíblicos, cantó salmos
impuso las manos sobre ella. Clarita convulsionaba, gruñía, hablaba idiomas que el pastor jamás había escuchado. Al final del día estaba exhausto, y la joven seguía encadenada a su rincón, murmurando palabras incomprensibles al vacío. El segundo día fue aún peor. Apenas entró, Clarita escupió sangre negra. Luego comenzó a insultarlo con una precisión desgarradora. Mencionó nombres, pecados, pensamientos que solo él conocía. Sumrall se estremeció. Lo que sea que habitaba en ella parecía saber más de lo que un ser humano podía saber. En un momento las luces parpadearon y se escuchó un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Un olor a azufre llenó el aire. Los guardias presentes salieron de la celda. Solo Sumrall permaneció allí. Dijo que el miedo era tan físico como el calor de un incendio. El tercer día, al amanecer, volvió con una cruz pequeña y una determinación más grande que su fe. «Ya no oro, ordeno. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Libérala. No tienes poder aquí». Clarita gritó como nunca antes. Su cuerpo se sacudió, se dobló, se alzó del suelo. Su voz cambió una y otra vez. De niño, de anciano, de mujer moribunda. Luego se desplomó. Por primera vez en semanas, Clarita lloró. No como poseída, no como víctima. Lloró como si al fin hubiese despertado de una pesadilla demasiado larga. «Ya no están, se fueron», susurró temblando. Las marcas desaparecieron. Las mordidas no regresaron. Su rostro cambió. Demente y tenso en días anteriores, ahora parecía sereno, pálido y humano. Sumrall salió de la prisión sin hablar con nadie. Horas después, accedió a una entrevista. «He visto cosas que no puedo explicar», declaró. «Pero sé que Clarita fue liberada de algo real, algo que no vino de este mundo». Desde ese día, Clarita dejó de ser noticia. Como si el horror que la había poseído se hubiese llevado también la atención del mundo. Pero los que estuvieron allí no la olvidaron, ni a ella, ni a eso que hablaba con su voz. La prisión de Old Billy quedó atrás, pero las cicatrices, visibles e invisibles, nunca desaparecieron por completo para Clarita Villanueva. Años después de aquel oscuro episodio, que marcó no solo su cuerpo, sino su alma, fue finalmente liberada. La prensa perdió el interés, el mundo siguió girando, y ella regresó a Bacolod, su ciudad natal, buscando reconstruir una vida que parecía haberle sido arrebatada. En Bacolod, Clarita se casó y tuvo hijos. La rutina de la vida familiar, sin embargo, nunca logró silenciar del todo las sombras que la habían atormentado. Su presencia era discreta, casi invisible, y su pasado un secreto que parecía querer enterrar bajo capas de olvido y normalidad. Pero el destino le tenía preparada una última aparición pública que devolvería a Clarita al centro de todas las miradas y susurros. Corría 1967, cuando Clarita reapareció en Manila. Esta vez no era para ser encarcelada ni examinada. Venía a reclamar los derechos sobre una película inspirada en su caso. Un filme que, para muchos, era solo una leyenda, un relato más de terror urbano. Pero para ella era la cruda realidad. Ante la prensa, Clarita habló con voz firme, con una mirada que no admitía dudas. «Sí, fui poseída», dijo. «Nadie podrá convencerme de lo contrario. Ellos existieron. Ellos me devoraban». Sus palabras retumbaron en los micrófonos y atravesaron la pantalla. La mujer que una vez fue víctima, ahora reclamaba el derecho a contar su historia, a que se reconociera que aquello que le ocurrió no fue un montaje ni una enfermedad, sino un encuentro real con algo mucho más oscuro. Luego, el misterio volvió a cerrarse a su alrededor. No hay registros oficiales de la muerte de Clarita Villanueva. Algunas voces susurran que desapareció sin dejar rastro,
como si se hubiese desvanecido en la misma sombra que la poseyó. Otros afirman que, lejos de sucumbir al horror, se convirtió en predicadora, una guardiana contra las fuerzas que una vez la atraparon. Pero nadie la volvió a ver, ni sus hijos, ni sus conocidos, ni los curiosos que se interesaron por su historia. Clarita Villanueva se esfumó en un silencio que a día de hoy aún hiela la sangre. Hoy en día, el caso de Clarita Villanueva sigue siendo uno de los relatos más perturbadores y enigmáticos de posesión y fenómenos paranormales, documentados y respaldados por médicos. Los informes están archivados, las fotos existen, y los testigos nunca se retractaron. Lo que para algunos fue un episodio de locura o enfermedad mental, para otros representa una confrontación directa con fuerzas oscuras que escapan a toda explicación racional. Lo cierto es que décadas después, el rostro de Clarita y sus gritos desgarradores siguen grabados en la memoria de quienes vivieron aquellos días. Algunas de las preguntas que aún siguen sin respuesta son: ¿qué fue aquello que habitó en Clarita? ¿Un demonio? ¿Un espíritu? ¿Un mal inexplicable? ¿Por qué los médicos no encontraron explicación a sus mordeduras y convulsiones? ¿Fue una víctima? ¿Un delirio colectivo? ¿O algo más oscuro se apoderó de ella? ¿Clarita Villanueva desapareció por voluntad propia o fue silenciada? Os traemos una historia que no se olvida fácilmente. ¿Qué harías si una noche, al despertar sin razón, descubrieras una figura infantil, inmóvil, observándote desde la esquina de tu cuarto? No es un sueño, no es una simple pesadilla, es algo más oscuro, más antiguo, más real de lo que querrías aceptar. Le llaman el niño de las sombras, una figura pequeña, silenciosa, que no necesita hablar para helarte la sangre. Dicen que su mirada atraviesa el alma, que aparece siempre entre las sombras, y que una vez que lo has visto, nunca vuelves a dormir igual. La ciencia ha intentado explicarlo. Lo ha relacionado con trastornos del sueño, con parálisis, con estrés o alucinaciones, pero quienes lo han vivido te dirán otra cosa, y esta es una de ellas. Prepárate, porque una vez que escuches su historia, quizás nunca vuelvas a dormir con la puerta del armario entreabierta. Tal vez nunca lo has contado, o quizás lo olvidaste, hasta que algo te despertó. Te despiertas en mitad de la noche. No sabes por qué. Todo está en silencio. Pero hay algo diferente en la habitación. No puedes mover el cuerpo. El pecho te pesa y sientes que alguien te está mirando. Al principio no ves nada, solo oscuridad. Pero cuando tus ojos se adaptan a la oscuridad, ahí está, una silueta pequeña, inmóvil, casi humana. Pero no lo es. Te observa desde la esquina o desde el borde de la cama. Y tú no puedes hacer nada. Lo llaman el niño de las sombras. Forma parte del fenómeno conocido como los Shadow People, figuras oscuras que aparecen cuando la mente está atrapada entre el sueño y la vigilia. Miles de personas en todo el mundo han hablado de él. Describen la misma mirada vacía, el mismo silencio, la misma sensación de que algo más, algo que no pertenece a este mundo, se ha colado en tu habitación. Los foros están llenos de testimonios. Algunos lo vieron una vez. Otros aseguran que lo sienten cada noche. Y esta historia no es una invención. No hay fotos, no hay pruebas físicas, pero hay miedo. Y ese miedo es real. Se les conoce como los Shadow People. Sombras que no deberían estar ahí. Figuras oscuras, sin rostro, sin voz, sin explicación. Aparecen en habitaciones silenciosas, de pie junto a la cama, en un pasillo vacío, o justo en el rincón donde no deberías estar mirando. No se mueven, no hablan,
Solo te observan. Y eso basta. Hay quienes dicen que es una alucinación, que la mente, entre el sueño y la vigilia, crea monstruos. Otros creen que es algo mucho más profundo, más oscuro, más real. El fenómeno ha sido relacionado con la parálisis del sueño, con el trauma, con la ansiedad extrema, incluso con el contacto directo con entidades de otro plano. Y entre todas esas siluetas, hay una que vuelve una y otra vez. No es alta, no es una sombra cualquiera, es pequeña, tiene forma de niño, y su presencia es la más aterradora de todas, porque no solo lo ves, lo sientes, y una vez que lo ves por primera vez, es muy difícil dejar de verlo. Dicen que el verdadero terror no es ver algo, sino sentir que te observa, que está ahí, inmóvil, respirando sobre tu miedo, alimentándose del temblor invisible que recorre tu cuerpo. Así es el niño de las sombras, y tú quizás no lo recuerdes todavía. Pero si alguna vez lo viste, esa imagen sigue dormida en algún rincón de tu memoria, esperando volver a despertar. Quienes aseguran haberlo presenciado coinciden en algo inquietante. El primer encuentro casi siempre ocurre durante la infancia. No importa en qué parte del mundo vivas, no importa tu cultura ni tus creencias, el patrón se repite una y otra vez. La edad suele estar entre los 6 y los 13 años, y siempre sucede a la misma hora, a las 3:33 de la madrugada. No es casual, no es azar, es la hora maldita. Ese momento en el que el mundo parece detenerse, cuando el silencio pesa más que los sonidos y la oscuridad contiene el aliento. Y entonces sucede. No escuchas pasos, no se abren puertas, no hay un crujido que lo anuncie. Simplemente está, como si nunca se hubiera ido, como si hubiera estado ahí desde siempre, esperando el momento exacto en que abres los ojos. Tu cuerpo no responde, tu mente grita, y ahí lo ves, al borde de la cama, o en una esquina donde la luz no alcanza, de pie, inmóvil, observándote. No habla, no respira, no necesita moverse, solo te mira, y su mirada es lo que más duele, no porque sea violenta, sino porque es demasiado profunda, demasiado antigua. Dicen que sus ojos no son ojos, que son pozos de sombra, abismos que no devuelven reflejo alguno. Aunque otros afirman ver 2 puntos de luz roja flotando en una cara sin rasgos. Pero algo cambia. Desde esa primera vez sabes que volverá. Y cada noche al cerrar los ojos te preguntas si lo hará justo a las 3:33 o si ya está ahí, esperando. Y tú no puedes dejar de mirar, aunque cada fibra de tu cuerpo te implora que cierres los ojos, que te escondas bajo las sábanas, que no lo mires más, pero no puedes, porque su presencia te paraliza, te atrapa, te consume. No es solo miedo, es algo más, una mezcla de terror y fascinación, una sensación que no puedes explicar, como si esa figura supiera algo de ti, algo que ni tú recuerdas. Algunas personas dicen haber sentido una presión sobre el pecho, como si el propio aire se hubiera vuelto más denso, como si algo o alguien se sentara lentamente sobre tu cuerpo. Otros intentan gritar, pero la voz no responde. Los labios tiemblan, pero no hay sonido. Solo tú y él compartiendo el mismo silencio. Y lo más inquietante es que pareces saberlo. Pareces saber que no puedes moverte, que no puedes escapar, como si disfrutara del terror que siembra, como si cada segundo de angustia fuera lo que le da forma, lo que lo mantiene allí. Y justo cuando crees que no lo soportas más, cuando sientes que vas a romperte por dentro, desaparece, sin ruido, sin movimiento, sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado, o como si supiera que ya no necesita quedarse, porque algo en ti ha cambiado. Desde esa noche lo sabes, sabes que volverá, y cada vez que te acuestas,
cada vez que apagas la luz, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo. Te preguntas si volverás a despertar a la misma hora maldita, o si simplemente ya está ahí, esperando. Dicen que a la tercera noche todo cambia. No es solo el terror habitual, ni esa sensación paralizante de que alguien te observa en la oscuridad. Es algo más físico, algo que no puedes ignorar. A las 3:33 de la madrugada, como si fuera una maldición puntual, la temperatura de la habitación baja de golpe. No hay ventanas abiertas ni corrientes de aire, pero el frío atraviesa tu piel como una cuchilla de hielo. Y entonces, los pasos. Son pasos diminutos, lentos, apenas audibles, que se arrastran sobre la madera del pasillo. Caminan con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque cada crujido se siente como una alarma imposible de ignorar. Nadie más los oye, solo tú y tu miedo. La puerta entreabierta comienza a moverse lentamente, y ahí está otra vez, el niño de las sombras, una figura oscura y sólida. Sus ojos, si es que se pueden llamar así, brillan con un fuego frío y penetrante. Y lo más inquietante es que cuando se acerca, susurra con voz terrorífica. No te muevas, ya sabes quién soy, ¿no? No hay palabras que puedan describir el miedo seco y áspero que llena la habitación en ese instante. Es un nudo en la garganta que ahoga, un terror sin nombre. Dicen que el terror no termina al amanecer, que con el paso de los días o las semanas, el miedo empieza a invadirlo todo. Ya no solo temes la noche, temes cerrar los ojos, temes quedarte a solas, temes dormir, porque sientes que no estás perdiendo el sueño, estás perdiendo la mente. Las personas que han vivido con el niño de las sombras durante un tiempo prolongado coinciden en lo mismo. Llega un punto en que la desesperación se vuelve insoportable y entonces buscas ayuda, agarras el teléfono, piensas en contarlo, pero justo antes de hacerlo, el reloj marca las 3:33 de la madrugada. Siempre 3, 3, 3, como si fuera una señal o una advertencia. Tu cuerpo se apaga, sientes cómo se esfuma la energía, cómo se evapora tu fuerza. No puedes moverte, no puedes hablar, solo temblar. Y esa presencia, esa sombra, está otra vez ahí, observándote desde la oscuridad. Cuando al fin logras acudir al médico, las respuestas no calman. Te hablan de ansiedad, de parálisis del sueño, de estrés acumulado. Te recetan medicamentos para ayudarte a dormir, para calmar tus nervios. Pero por dentro, tú sabes que eso no es todo. La sombra es algo más, porque vuelves a casa, cierras la puerta y la sombra te espera, como si nunca se hubiera ido. Algunas personas lo han dicho sin miedo. Siento que se alimenta de mí, que cuanto más cansado estoy, más fuerte se vuelve. Y ahí lo entiendes todo, que el verdadero propósito de esa figura no es asustarte una noche, es debilitarte poco a poco, robarte la fuerza y apagar la luz que queda en ti. Y así, noche tras noche, manteniéndote en una pesadilla que parece no tener fin, una sombra que respira con tu miedo y que parece no querer irse jamás. Hoy, el niño de las sombras sigue siendo un misterio que desafía a toda lógica. No existen pruebas físicas concluyentes. No hay imágenes nítidas que confirmen su existencia. No hay grabaciones fiables. Sin embargo, los testimonios se repiten. En diferentes países, en distintas épocas, los patrones son similares. Y el miedo que provoca es real. Un miedo real. Un miedo que permanece. Y entonces, las preguntas empiezan a pesar más que las respuestas. ¿Quién es realmente el niño de las sombras?
¿Por qué aparece siempre en la infancia y no cuando ya somos adultos? ¿Por qué lo han visto personas que no se conocen, que nunca hablaron entre ellas y lo describen exactamente igual? ¿Estamos frente a una parálisis del sueño o algo más? ¿Es una realidad compartida o una alucinación colectiva? Y si tú, esta noche, abres los ojos a las 3:33 y ves una silueta infantil observándote desde la esquina, recuerda algo. No serías la única persona. No serías la primera. Ni quizás tampoco serás la última. ¿Y tú? ¿Qué crees que es realmente el niño de las sombras? ¿Y a ti? ¿Cuál de estas historias te ha perturbado más? Cuéntanos en los comentarios. Nos encantará saber qué relato te marcó más. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir estas historias con quienes aún creen que pueden dormir tranquilos. Muchas gracias por estar con nosotros una noche más, acompañándonos en esta hora de terror.